Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Oiga, ¿conocen ustedes la historia del presidente Andrés Manuel? Lo digo a propósito, con toda la intención. Con toda la intención del mundo lo digo. Voy a hablar de la historia del presidente de México, Andrés Manuel, aunque tenga aquí a Salinas, la rata pelona. Por eso, la marcha fifí, ni cosquillas. Por eso, los comentócratas tirados a león. Por eso, lo que llaman movilizaciones, lo que el aire a Juárez. Es que no conocen al presidente. La revista Proceso publicó un reportaje muy interesante. Me hizo recordar aquellos tiempos de lucha férrea, fuerte. El Partido de la Revolución Democrática, formado en 1989, entre sus fundadores, el propio Andrés Manuel López Obrador, líder en ese movimiento junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Había otros personajes por ahí. Estaba Jesús Zambrano, Jesús Ortega, estaba Manuel Camacho Solís, que aquí lo tiene en pantalla junto con Salinas. Desde entonces hacía carrera política. Después se cambiaría a lo que se llama o que dan en llamar la izquierda. Había estado presente Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente. Le habían presentado un documento para avalar las elecciones de 2012. Era el año 2012 cuando Andrés Manuel fue citado a un domicilio donde tenía el propio Marcelo Ebrard una asociación civil. Le digo que está interesante porque, y espero que no se me vayan, apenas voy a arrancarme con todo lo que es este tema interesantísimo. Por eso las pinches marchas de los fifís pues, andan valiendo madre. Lo que los comentócratas lo quieren cucar, pues, la verdad es que no le van a hacer nada. Y tampoco lo van a callar. Eso debe quedar claro. Antes quiero decirle que se suscriba a ACM Canal 54, la información al estilo de su servidor Albino Córdoba. Suscríbase, like sobre todo y la campanita apretada. Vamos a la información. Es muy interesante. El reportaje puede ser que para las nuevas generaciones no estén enterados de quién es Andrés Manuel López Obrador. Ahorita les describo parte de su historia como líder de las izquierdas, como integrante del Frente Democrático Nacional, como fundador del PRD, como férreo defensor de la elección que ganó en 2006 y que se la robó Lipe el Borracho, como un político aspirante a la presidencia de la República con el mismo Enrique Peña Nieto, que la robó a base de billetazos, a base de tranzas y triangulaciones, pero todo tiene una historia. Esta es la historia de Andrés Manuel López Obrador. Quédese conmigo, se la voy a narrar y le voy a explicar. Lo poco que saca la revista Proceso, hay todavía más detrás, hay más de fondo. Es para que podamos entender un poco por qué no pueden doblar al presidente y por qué Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los pesares, sigue subiendo en popularidad. Tiene empatía, lo hemos dicho, o lo he dicho muchas veces. Se empata con la gente, lo entiende a la gente, quiere estar en ese contacto con la gente. Andrés Manuel ha sido y será un soñador, pero ahora un soñador en el poder para cambiar a este país. La historia es interesante. Por eso cuando el presidente dice, el que no sabe de dónde viene, tampoco sabe para dónde va. Palabras muy elusivas, muy ad hoc para el tema que trato con ustedes. Espero que sea de su agrado para que conozcan un poquito lo que estos pelafustanes, estas ratas pretenden ignorar. La carrera política de alguien que esperó todo ese tiempo para llegar a la presidencia de México. Finalmente concluyó así, pero le voy a desmenuzar la historia. Esta es la investigación del reportero Álvaro Delgado de Proceso. A finales de julio de 2012, en medio de las protestas por el fraude electoral, hubo una reunión en las oficinas de Marcelo Ebrard, la Fundación Equidad y Progreso. Ahí estuvo Jesús Ortega, Jesús Zambrano, los llamados chuchos del mal en el PRD, Manuel Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. También estuvo ahí Juan Ramón de la Fuente en esa reunión. Le presentaron el documento que avalaba la llegada de el propio Jotolón del Peña Nieto.
Luego vino el Pacto por México, curioso. Y la fractura entre las izquierdas, no, el que rompió con la izquierda o con el partido que se llamaba de izquierda fue Andrés Manuel. Aquí está la información. El domingo 5 de mayo, pues está en plena marcha fúnebre el Partido de la Revolución Democrática, llegando al 30 aniversario. El documento concebido por dirigentes de Nueva Izquierda, así se llama la corriente de los chuchos, que proponían reconocer el triunfo de Enrique Peña Nieto, convertir a los partidos de izquierda, empezando por Morena, en la principal fuerza de oposición e impulsar una agenda de reformas que dieron origen al Pacto por México. El documento denominado Reconciliación de México, Legalidad, Mandato Popular y Bases para un Acuerdo Nacional, que ahora Proceso revela fue elaborado por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, los dirigentes de Nueva Izquierda del PRD, así como por Manuel Camacho Solís. Su contenido se expuso en una comida a la que asistieron, además de ellos, López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente. La comida, que terminó de mala manera, se celebró a finales del 2012, en las oficinas de la Fundación Equidad y Progreso, presidida por Ebrard. Pues estaba en medio de las protestas de fraude electoral del presidente López Obrador contra Peña, cuando aún estaba pendiente la calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral. Acataremos la decisión del tribunal, pero exigiremos que su decisión y las de las demás instancias sean apegadas a la ley y transparentes, enunciaba el primero de los 10 puntos. Nunca. Seremos una fuerza que siga avanzando en los buenos resultados de sus gobiernos y que se abrirá a los ciudadanos para impulsar las reformas más importantes de la modernización de sus propios partidos, subrayaba el documento. Esta es una parte de un artículo del periodista Álvaro Delgado. Le quiero platicar que era la fundación, después de la fundación del PRD, cuando se suma no solo el hoy presidente Andrés Manuel, se había sumado también en aquel entonces fuerte Porfirio Muñoz Ledo. Estaba Pablo Gómez, del Partido Socialista Único de México, el PSUM. Había personajes como Ifigenia Martínez, como Rosario Ibarra de Piedra. Era la gente que se puede decir comía de ideales, que soñaban con un país mejor. Acababa de pasar el prianato de esta rata que vemos aquí en pantalla, y Manuel Camacho Solís se había distanciado ya del salinato, aunque muchos dicen que nunca lo dejó del todo. Andrés Manuel rechazó, no solo en esa comida, cuando se paró abruptamente y los detuvo para retirarse, porque no estaba de acuerdo en vender su dignidad. De ese tamaño, de ese talante es el presidente Andrés Manuel. Habían llevado luchas diferentes partes. Me tocó entrevistarlo en Monclova, Coahuila. Me tocó entrevistarlo en Torreón, Coahuila. Me tocó entrevistarlo en Zacatecas una vez. A Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo pegado en esas campañas el 3 veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Don Cuauhtémoc, el ingeniero Cuauhtémoc, finalmente se quedó en el PRD, a pesar de que no le agradaba la presencia de los chuchos, como les conocen, a Jesús Zambrano y a Jesús Ortega, que hicieron al final lo que quisieron con ese partido y hoy rumian sus penas, corren como almas en pena por todos lados buscando una salida, le quieren cambiar de nombre, le quieren cambiar de colores. El partido se acabó. Y el único que les dio diputaciones, senadurías, presencia nacional, fuerza en todo el país, no fue Cuauhtémoc Cárdenas, fue Andrés Manuel López Obrador. Amigos de toda la vida, por eso a mí se me hace raro que no llegara a algún lugar a tirarle la esquina a su amigo el presidente, porque son amigos, eso sí, no hay duda. Porque después de aquella comida, Andrés Manuel se habría reunido con Cuauhtémoc, con quien igual tuvieron sus diferencias. Titanes, sí, pero con ideas propias. Nadie se somete. La máxima juarista. Se había reunido con Juan Ramón de la Fuente. Se había reunido con Marcelo Ebrard. Despuntaba por ahí para llegar el hoy senador de la República y presidente del Senado. Se llama, venía del PRI, obviamente. Cambió de colores. Se llama Ricardo Monreal. Fue gobernador de Zacatecas. Había más gente, mucha gente sumada. Por eso a veces cuando se habla de Pablo Gómez, como que no se habla de nadie. No, cuidado, está hablando de un peso completo del PRD o de las izquierdas
ideológicamente hablando. Esos sí son de izquierda. Ese sí es de izquierda. El presidente tiene ideales y tiene ideologías bien definidas. Por eso no lo pudieron convencer de que pactara con Peña. Había en la mesa mucho billete, había buenos negocios. Los chuchos agarraron su parte. El PRD se sometió. Luego vimos con tristeza cómo se alió con el PAN, eterno enemigo de la izquierda representada por el PRD. PAN, PRD, la alianza, juntos. ¿Juntos de qué? ¿Qué tienen en común? ¿Qué los une? La pura ambición. Son unos vulgares ambiciosos. Por eso Andrés Manuel rompió con el PRD. Se fue a trabajar con el Movimiento de Regeneración Nacional, con Morena. Apenas iniciaba la formación de Morena. Partido joven que arrasó, aplastó a todo lo que se le puso en su paso, gracias al apoyo social el año 2018, que pasó el 1 de julio. Y lo pudimos ver y lo pudimos presenciar. Por eso cuando el presidente se planta ante los medios de comunicación, ante los reporteros, sabe de qué habla, conoce los temas. Su ideología es firme, no es un vulgar embustero como las ratas estas que tiene usted ahí en pantalla. No es un vulgar ladrón de dinero como son los chuchos del PRD, como todos esos que se enriquecieron a costillas de un partido político que hoy da pena, que hoy se desmorona en pedazos. Por eso las marchas, por eso las acciones, por eso cuando se planta el presidente AMLO y dice y habla y señala y cuestiona, dicen que anda en campaña, es que no lo conocen. Andrés Manuel ha sido así toda su vida, al menos desde que yo lo conozco. Y fue hace buen rato, fue por aquellos años cuando yo traté por primera vez al hoy presidente de la República. Sí, Andrés Manuel López Obrador, de cuerpo completo, el hombre que no se doblegó y que no se doblega, el hombre al que no le interesa la vulgaridad del dinero, ni prostituir la política, sino el respeto a las leyes, la extinción de dominio, la revocación de mandato, mejor educación, mejor salud, más para los que menos tienen, porque de allá viene el presidente. No es un niño que nació con pañales de seda, fue un hombre que empezó a trabajar en lo político allá en Tabasco. Hay una historia interesante detrás, sería largo para platicar toda la historia de ese gran líder carismático como es Andrés Manuel. Que se equivoque la gente que lo rodea, se van a equivocar, que se equivoque Andrés Manuel, es humano. Pero nunca el presidente actuará como estas bestias que buscaban el poder por el poder para enriquecerse. Por eso se espantan con el presidente. Por eso le piden que renuncie. Se reúne un puñado de fifís, de mugrosos fifís, a pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel, porque la economía, todo va a salir bien. Si él dice que todo va a salir bien, todo va a salir bien. No habla por hablar, no suele ser hablador, no suele echar habladas, al contrario, es firme, es perseverante, lo ha dicho, es aferrado, pues, tiene ideas bien definidas. Interesante reportaje. Sí, mandó por un tubo a los perredistas. Ahí está su partido. Ahí les dejo diputaciones y senadurías para que se llenen. Habría sido la plática más ríspida entre líderes del Partido de la Revolución Democrática que hoy dan pena ajena. Ese es al que no conocen los fifís, y si lo conocen, pues se están equivocando de persona. No lo van a cucar, no lo van a espantar, es un peso completo, es un idealista. Es alguien que no se mueve ni un ápice, sabe condescender, sabe debatir, es politólogo pues, y aunque no es economista, sabe cómo sacar adelante un país. El Andrés Manuel de cuerpo entero, que espanta a los fifís, que espanta a las ratas, a eso le tienen miedo. No es a la figura, es a lo que representa esa figura emblemática del presidente Andrés Manuel. Todo lo opuesto a esta rata que tiene usted aquí. Todo lo opuesto a esa rata salinista, a esos saqueadores del país. Por eso, qué raro que conociéndolo le anden jugando a las vencidas, porque tampoco es vengativo, pero es firme cuando decide una cosa. Debieran conocer mejor al presidente, puesto que se ha dedicado al asunto político toda su vida, ha sido un político de tiempo completo.
Por eso las marchas y que los fifís. Andrés Manuel confrontó a esta bestia pelona, al Salinas, a Cedillo, a toda la camarilla de neoliberales, como les llaman, neoporfiristas, y los ha derrotado con el apoyo ciudadano. Interesante reportaje, interesantes fotos, cuánta historia, cuánta pasión, cuánta tenacidad, cuánto esfuerzo. ¿Cree usted que lo va a aventar y lo va a tirar por la borda por algunos millones de pesos de los empresarios corruptos que hay en este país? No, no, es que no conocen al presidente. Al presidente AMLO debieran respetarlo al menos por quién es y por lo que representa. No es nuevo en esto de la grilla. Se la sabe de todas, todas. Tiene colmillo retorcido. Y mis fifís, pues prepárense unas pinche 1000 marchas porque no le van a hacer ni cosquillas. Ya cambien de oposición, hombre. No sean ternuritas, no se apendejen. Con este presidente se requiere algo más para siquiera sacarlo de sus casillas. Ojalá que le haya gustado esta charla tan interesante. Si le gustó, dele like, suscríbase a ACM Canal 54 y nos vemos en la próxima. Soy su amigo Albino Córdoba y este es su canal, ACM Canal 54. En la próxima emisión nos vemos. ¿Sale?